Ok, mis amigos, como habíamos dicho, necesitamos una visión sólida de este problema. Es un mega problema, un mega problema de la enfermedad cardiovascular. Am, y habíamos ya presentado la evidencia sobre esta hipótesis de la falsabilidad. Se llama la hipótesis del cisne negro, ¿no? Que es cuando todo el mundo cree que los cisnes eran solo blancos, de ahí viene la idea. Y de pronto aparece un cisne negro. Son raros, son muy raros, pero existen, más de uno de hecho. Pero que aparezca un solo cisne negro invalida hacia atrás la hipótesis de que todos los cisnes son blancos. Esto es un libro muy famoso de Nassim Taleb. Ya tiene más de 20 años y de hecho sirvió para nombrar los eventos extraños, extemporáneos y todo esto, ¿no? Irónicamente, Karl Popper, la persona que creó este concepto, es un filósofo de la ciencia muy importante que creó el concepto de la falsabilidad de la ciencia como criterio de qué es y qué no es ah, ciencia. Karl Popper fue mentor de un tipo que todos conocerán, que es George Soros, en su tierna infancia. Imagínense qué disgusto de estarse revolcando en su tumba Karl Popper si se llega a enterar del rumbo que tomó todo esto, ¿no? Bueno, vamos a redondear entonces. Gracias al equipo por mandarme el link, muy amables. Vamos entonces a ver esta presentación. Como les dije, vamos a enfocarnos en cuatro cosas muy concretas. Tengan paciencia porque es medio larga la presentación, pero nos va la vida en ello, con lo cual más vale que prestemos atención. Voy a compartir la pantalla and here we go. Ok, como dijimos sucintamente, es bueno que tengamos claro qué vamos a hacer. Estas son las ideas directrices que decimos. Vamos a ver en principio, en nuestra presentación, que le hemos llamado No te detengas, corazón, por obvias razones epidemiológicas. Vamos a ver, en primer lugar, tres verdades desconocidas de la enfermedad cardiovascular. Vamos a discutir con cierta profundidad el peor error de las ciencias médicas contemporáneas, el peor, by far. En tercera instancia, cuál debería ser el foco de tu estrategias de largo plazo. Y en cuarto lugar, precisamente cuatro acciones concretas para no convertirte en un número, en un por ciento, en una parte de la estadística. Nosotros no queremos ser estadísticas. Y existe el concepto de lo que se llama las leyes generales, ¿no? Todos los años hay cierta cantidad de envenenamientos por alimentarios, hay cierta cantidad de muertes por tomar paracetamol, por falla hepática, cierta cantidad de personas mueren en el tráfico, hay cierta cantidad de muertes por accidentes quirúrgicos, por disparos de armas de fuego, por ahogamientos en las piscinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, suicidio, hepatitis, lo que fuere. Todas estas causas de muerte, esto es interesante en estadísticas, consistentemente de año en año se mantienen. Right? Entonces hay algo muy fuerte ahí, es lo que se conoce como una regularidad estadística, incluso a veces una ley de poder. Así que lo que no queremos es ser parte de las leyes generales, no caer bajo el influjo de las leyes generales. De ahí la importancia de tomar acción. La razón por la que, si no me conoces y estás acá, que estás arrastrando los pelos, la razón por la que puedo pararme acá y hacer esto es porque tengo ya 3 décadas de experiencia práctica concreta de laboratorio, tanto de las ciencias básicas, ciencias fundamentales, un poco desconectadas del diario que hacer en ciencias médicas. Yo no veo pacientes, yo no soy médico, pero también en términos de investigación clínica. Nosotros hemos estado ya muchísimos años enfrascados en esto. Yo he creado y coordinado 6 grupos de trabajo diferentes, 6 equipos de trabajo diferentes en múltiples aspectos. Nos interesa así, somos fanáticos de la biogerontología, ¿no? Cómo hacer para permanecer en este bello planeta y vivir mucho tiempo y bien. Mi laboratorio ha hecho directamente aportes seminales primarios, ya 20 años atrás empezó esa saga en materia de biología tumoral y oncología clínica. Somos fundadores, de hecho, de un movimiento de terapia metabólica de los tumores sólidos. Y también hemos trabajado mucho en el área de la inmunidad, en particular el rol inmunoagónico de la fiebre. Tenemos papers publicados de todo esto que estoy diciendo. Y otras estrategias también relacionadas ya en última instancia con las neurociencias, pero en un estrecho margen que es cómo incrementar la cognición, ¿no? Pero con todo esto es lo que me habilita para estar acá. Yo no, como creo que saben los que me siguen, no soy particularmente bueno haciendo social media y todo esto, porque
probablemente la asignatura más atrasada que tengo. Prometo solemnemente que lo voy a mejorar de manera estelar. I'm coming, baby. Pero sí es importante que ustedes ya, si están con nosotros, ya han podido colegir que tenemos un propósito cierto, que tenemos una gran meta que cumplir y que estamos empeñados en llevar el conocimiento a la gente para tomar acción. Así que es lo que me habilita para estar acá. Veamos la primera de las cuestiones de hoy. La primera de las cuestiones de hoy es tres verdades desconocidas mayormente por la ortodoxia médica y por el público en general. La primera de estas es que vencer la hipertensión requiere optimizar la respiración celular. O sea, esto, vencer la hipertensión, lo que ellos llaman hipertensión esencial o hipertensión idiopática, quiere decir, entre nosotros, quiere decir no sé la causa. Cuando hay un sí, por ejemplo, me tiembla la mano izquierda y el neurólogo me hace un profundo estudio de frente y perfil, no encuentra nada. Entonces dice temblor idiopático o esencial, temblor esencial. Meaning, no tengo la menor idea de por qué está el temblor. Lo mismo con cualquier enfermedad. Cuando te dicen que la hipertensión es esencial o idiopática, quiere decir de causa desconocida. Nuestro laboratorio encontró la causa y lo hemos demostrado en múltiples modelos. Esto está subreportado en la literatura científica, pero lo hemos escrito en libros de divulgación porque nos da la gana de hacerlo. Entonces, optimizar la respiración celular es optimizar las mitocondrias y hay unos otros factores sistémicos que hoy quizás no alcanzo a describir. Pero para esto, por supuesto, hace falta incorporar, traer a la fiesta varios optimizadores, varias enzimas, todas dependientes de micronutrientes, de las cuales depende el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, la transportadora de electrones, etc. O sea, de la coenzima Q10 o ubiquinona hasta el nicotinamina adenidinucleótido, cuyo origen es la vitamina B3, flavina adenidinucleótido, cuyo grupo prostético, el sitio catalítico es básicamente riboflavina o vitamina B2, el pantotenato, que es vitamina B5, y una lista fantástica de cosas. Así que, número uno, si hay hipertensión, que es causa de rupturas y problemas, es causa de, no es la causa primaria de la enfermedad cardiovascular, pero es un trigger, es uno de los 17 factores de riesgo y disparadores conocidos. Así que depende de optimizar la respiración. Segundo, tener enfermedad cardiovascular depende de la calidad del colágeno arterial y la declinación de su biosíntesis. Esto es un fenómeno fascinante, hemos trabajado mucho en esto, como les digo, 3 décadas. Esto es un hecho, eso ni siquiera es un debate. Right? Quien debate esto es que ignora profundamente cómo funciona el organismo humano, lo cual no es extraño. ¿No? Todos tenemos áreas oscuras, puntos ciegos, pero acá nos va importantemente, acá, eso no es un aspecto descuidado de la biología, nos va la vida en ello, es la primera causa de muerte. Bueno, todo esto hay que verlo. Los aspectos que tienen que ver con la hidroxilación del colágeno y todo esto, en el cual depende, por supuesto, de los macronutrientes, tiene que tener abundantes precursores, que son aminoácidos, abundantes precursores proteicos en la alimentación, pero además los micronutrientes que tienen un rol enzimático y que se encargan de que las cosas anden bien. No de la cantidad, sino de la calidad del colágeno sintetizado en el interior de los fibroblastos, las células que se encargan de armar el tejido conectivo. Pero hay un problema también, hay una declinación de la biosíntesis, simplemente por razones fisiológicas, esto tiene que ver con el entorno hormonal en que nos encontramos, todo esto debe ser tenido en cuenta. Y finalmente, una de las 3 verdades desconocidas, le preguntas al grueso de los médicos formados convencionalmente, no tienen ni papa de idea de que esto pasa así, porque han sido entrenados, a decir verdad, con mucho rigor y con inmensa carga lectiva. Yo tengo, la mitad de mis amigos son médicos, mitad más uno, y el que menos estudia 8 años seguidos, en 400 semanas de estudio es una locura. Nada de esto forma parte del acervo cultural médico convencional, porque el sistema educativo de los médicos está fraguado por Big Pharma, por las compañías farmacéuticas, y entonces les enseñan a prescribir las drogas que la industria produce, obviously. De esto viene, pronto pienso que ya es demasiado obvio y creo que puede haber una revolución en cualquier momento socioeconómica en torno a esto. Y tercero, la estrategia convencional contra la enfermedad cardiovascular genera cáncer, demencia y falla cardíaca congestiva. Vamos otra vez. La estrategia convencional contra la enfermedad cardiovascular le hace quitar las grasas naturales, complejas, compuestas, saturadas quiere decir con todos sus espacios de
con todas sus manos llenas, ¿vale? Las moléculas tienen manos vacías o llenas para agarrarse a otras moléculas o no. Cuando estoy saturado, las grasas saturadas tienen poca capacidad de ligarse con otras moléculas, en particular el oxígeno. Las insaturadas tienen un espacio para agarrarse, y las poliinsaturadas múltiples espacios para combinarse con otras moléculas. El resultado de lo cual es la peroxidación lipídica, es decir, son fuertemente oxidables. ¿Okay? Así que bueno, si esto se tiene en cuenta, la estrategia, esa es la mitad de la estrategia, la otra mitad son las estatinas. Vamos a ver de inmediato el error fundamental que esto es. Y como he repetido en público muchas veces, en congresos, conferencias o acá en comunicaciones abiertas, lo que sea que hayamos hecho es una porquería. Porque evidentemente, si es la primera causa de muerte, señores, ya no hay nada para hacer al respecto. ¿No? O sea, no funciona. Lo que sea que hayamos hecho, esto es para los médicos en particular. A pesar de lo raro que suena esto que estoy diciendo, pensaron que si fuera correcta la estrategia, ya la enfermedad cardiovascular estaría relegada a la 18ª causa de muerte. ¿No? Estamos claros. Pero además de eso, o sea, no solo no, la estrategia convencional es low fat o aceites poliinsaturados, porque si no, ¿qué te queda? O sea, aceites de semillas superoxidables y estatinas, esto te empuja hacia el cáncer, hacia la demencia, ¿ok? Y falla cardíaca congestiva, por razones que veremos de inmediato, que inhiben la síntesis de muchas sustancias que son críticas para la respiración celular. Bien, habíamos dicho, este es el primero. El segundo punto importante de hoy es que el peor error de las ciencias médicas de hoy es la hipótesis lipídica. De todo esto emana lo que hemos dicho. Es el peor error. Es el error que más costoso ha sido ah, en la historia de las ciencias modernas. Déjenme empezar por decirles, acá, ahora hay unas 350 personas acá. Bueno, de eso, por nuestros números, hay unos 36 médicos presentes, profesionales de la salud y médicos en particular. Gracias por estar con nosotros. Am, es crítico entender que hay muchas cosas que deben mejorar, muchas cosas que deben mejorar, am, pero debemos empezar por lo que más bien produce, es decir, enfocarnos rápidamente en lo que más retorno tiene. Esto es un principio general. Si yo quiero, yo le llamo el parámetro lambda, ¿no? En los sistemas. Esto lo saqué de la ingeniería, de los estudios generales míos de física mecánica, de ingeniería, etcétera. Es porque tengo un sistema. ¿Cuáles? Hay muchas cosas para arreglar. Debo arreglar primero el más importante, que más daño produce. ¿Okay? Bueno, este asunto debe entenderse a cabalidad y debe abordarse primero que nada. Primero que nada es lo más fácil de resolver la enfermedad cardiovascular a nivel planetario. Por eso estamos empeñados en esto. ¿No? Después, otro punto crucial es que el foco de tu estrategia debe ser mantener una muy alta densidad nutricional. Ahora vamos a explicar a fondo estas cosas. Y la alta densidad nutricional garantiza simultáneamente que tengas glucemias bajas, micronutrientes altos, o sea, que haya una amplia variedad de micronutrientes, pero que además no estés viviendo con hiperglucosis continua, es un término que inventamos nosotros. Y es muy sencillo, hiperglucosis significa un estado, la exacerbación de un estado que normalmente es un estado natural nuestro, incluso hasta necesario, que es la glucosis. Glucosis es el opuesto de cetosis. La dominancia de un combustible, que son los cuerpos cetónicos, se conoce como cetosis, que ocurre en ciertas circunstancias fisiológicas, concretamente cuando tengo déficit calórico y no hay carbohidratos en la dieta, como los cazadores, por ejemplo, la dieta de los cazadores, el estado fisiológico. Esto no es mantenible siempre, sino que pendulamos de cetosis a glucosis. Cuando comemos, incluso cuando comemos proteínas y grasas en abundancia, el hígado segrega azúcar y después es más fácil, el cuerpo prefiere reservarse y se pone en un estado anabólico denominado o dominado por la glucosa. Está perfecto. Glucosis y cetosis. Si yo nunca voy de uno al otro, si no cambio, si nunca exploro el estado de catabólico y de balance negativo de nitrógeno, que es la cetosis fisiológica, sin acidosis, doctores, no se me pongan tensos, 7.4 de pH. Entonces se empiezan a fastidiar los mecanismos, aparece resistencia insulínica y otras muchas cuestiones, y ahí entonces está la hiperglucosis. Bueno, la estrategia fundamental debe ser mantener una alta densidad nutricional, comer comida de verdad. Hay muchísima información sobre esto. Y entonces esto garantiza dos cosas simultáneas: glucemias bajas
y micronutrientes altos. Y eso resuelve muchos problemas, tanto de la función mitocondrial como de la calidad del colágeno. Función mitocondrial, calidad del colágeno. One more. Función mitocondrial, doctores, mantener la respiración celular, todos los micronutrientes que son coenzimas de la creación de equivalentes de reducción, NADFAD, y además la cadena transportadora de electrones. Y después, por otro lado, el aspecto ya material que tiene que ver, que en realidad es la causa de la enfermedad arterial oclusiva, que es la mala calidad del colágeno arterial. Ok, finalmente, estas 4 acciones, para no ser parte de las estadísticas, van a llevarnos a tomar, les voy a dejar un poquito más para el final ahora, pero van a llevarnos a tomar acciones concretas si ya hemos tenido un problema, si ya estamos con cierto grado de oclusión, si hemos tenido un infarto, si tenemos stents, etcétera, ¿no? Hay cosas para mejorar acá. Recordemos entonces, esto es un recurso pedagógico, no estoy volviendo atrás, estoy avanzando reiteradamente. Vencer la hipertensión requiere optimizar la respiración celular, estos micronutrientes, y hasta cierto punto el caudal circulatorio, o sea, otro de los problemas que tiene la respiración mitocondrial, que todo este maravilloso proceso de cosechar la energía contenida en los alimentos y empaquetarla en el ATP requiere múltiples micronutrientes que son las enzimas respiratorias, que arman las enzimas respiratorias, pero además requieren oxígeno como aceptor final de los electrones. Esto es importante porque el oxígeno es el catcher que está al final, y si no hay oxígeno esto no sucede. Esta es la razón por la que hace falta respirar y que el oxígeno llegue ahí. O sea que un componente que no alcanzo a explicar, crítico, de la eficacia de la función mitocondrial es que haya abundante riego sanguíneo, cosa que cuando tengo diabetes sostenida no sucede porque empieza a declinar la calidad de los microvasos, o sea, los capilares, ¿no? La microcirculación empieza a destruirse y eso hace que vaya bajando el umbral de oxígeno, lo que se llama la presión parcial tisular de oxígeno. ¿Okay? ¿Cuánto oxígeno hay en el tejido? No cuánto tengo en el pulmón o cuánto tengo en sangre, no son los gases en sangre, es cuánto oxígeno puede llegar finalmente en difusión a los tejidos. ¿Okay? Pero todo esto es necesario. El segundo punto, entonces, no tener enfermedad cardiovascular depende de la calidad del colágeno arterial, a su vez depende de los nutrientes, y la declinación de la biosíntesis, que depende un poco de la juventud o la pujanza vital de la persona, que tiene que ver con el entorno hormonal. Y finalmente, la tercera verdad desconocida es que la estrategia convencional contra la enfermedad cardiovascular genera directamente cáncer, demencia y falla cardíaca congestiva. Ouch, ouch, ouch. Ok, so veamos en detalle esto entonces, que tiene que ver con la respiración celular. Consideren que todas las vitaminas del complejo B, en cantidades que deben superar simplemente las cantidades de supervivencia, más la ubiquinona, que es por ahora, en principio, hasta los 25, 30 años, la ubiquinona que está en todas partes, nuestra, pues se llama ubiquinol o ubiquinona, es ubiquitous, está en todas partes, ubicua, en todos los organismos vivientes, de hecho. La ubiquinona, decía, se sintetiza dentro de nuestras mitocondrias espontáneamente, con lo cual llamémosle, es un nutriente no esencial. Pero como declina todo esto, en particular cuando tomas estatinas y otros fármacos, es un nutriente condicionalmente esencial. O sea, si estás malnutrido o malnutrida y además o estás medicado o ya tienes más de 35 años, la ubiquinona o coenzima Q10, como quieras llamarle, ubiquinol, se vuelve esencial. ¿Okay? Entonces, vitaminas B y la ubiquinona, dice mi nota, son necesarias para la producción de energía en las mitocondrias de todas las células, excepto los glóbulos rojos. Como ya saben los médicos, los glóbulos rojos han tenido un proceso madurativo y cuando el eritrocito maduro va a entrar en la circulación, hay una extrusión, se saquen todos se queda vacío, o sea, es como una casa sin muebles, ¿no? Que entonces se vuelve plegable, por eso, para cumplir sus funciones, ¿no? Pierde el núcleo, pierde el complejo de Golgi, pierde los ribosomas, pierde parte del protoplasma y pierde las mitocondrias, que originalmente tiene el precursor de los eritrocitos. ¿Right? Entonces, ¿de qué viven los glóbulos rojos? Del proceso glucolítico de fermentación, se comen la glucosa que está en la sangre. Por eso la glucemia, la glucosa o algunos otros sustratos fermentables, pero es importante entender que todo el resto del cuerpo funciona fundamentalmente con respiración. Estos micronutrientes que mencioné son indispensables en varios pasos de la cadena de transporte de electrones, que es como
¿cómo se dice? Un conveyor belt, una cinta, como una escalera mecánica sería mejor, una escalera mecánica, ¿no? Y sin los micronutrientes no anda esto. ¿A qué se parece? Se parece al cáncer, por supuesto. O sea, el progresivo empeoramiento de la respiración celular conduce al cáncer. Y la respiración sucede en la membrana interna de las mitocondrias, que es donde se captura o cosecha la energía celular, llamada ATP, adenosín trifosfato. Esto es lo que le valió a Peter Mitchell el premio Nobel del 78. Él formuló, no se sabía hasta entonces cómo es que se capturaba la energía alimentaria y se empotraba en una molécula ubicua descubierta décadas atrás, ya en el siglo XX, que era el ATP, adenosín trifosfato. Y entonces él le llamó a esto, Peter Mitchell le llamó la fuerza protón motriz. Esa hipótesis es brillante, la fuerza protón motriz. Lo que quiere decir que la mitocondria se comporta como si fuera una central hidroeléctrica y va acumulando energía protónica y después con el impulso de esa fuerza se arma el ATP. El fósforo involucrado, es fantástico. Y no los voy a torturar con esto, pero no tiene sentido. La coenzima Q10, by the way, que he mencionado varias veces, es un antioxidante empaquetado en las fracciones de colesterol circulante, ¿vale? LDL y VLDL. Esto significa que el colesterol es el portador, el carrier, que transporta la coenzima Q10, indispensable en la respiración celular, por todo el cuerpo. ¿Vale? También significa que cuando la coenzima Q10 es transportada en la molécula de colesterol, LDL, sus propiedades antioxidantes protegen a su propio portador. ¿Vale? ¿Se entiende? O sea, y el daño oxidativo del colesterol es de todas las grasas en el cuerpo, como me mencioné, es la peroxidación lipídica. El daño oxidativo es reconocido precisamente como uno de los factores que produce corrosión interna de los vasos sanguíneos, lesiona o lastima los vasos sanguíneos, el endotelio vascular fundamentalmente, y esto suscita una reacción de reparación que empieza a tapar las arterias y otros fenómenos, ¿no? Si tenemos suficiente coenzima Q10, esto ahorra vitamina C y otros antioxidantes. Y es importante porque justamente la calidad del colágeno va a depender de que haya abundancia de micronutrientes. Esto que acabo de explicar da razón de por qué la coenzima Q10 ayuda a prevenir la síntesis defectuosa del colágeno arterial y la oxidación del colesterol LDL. LDL quiere decir Low Density Lipoprotein, lipoproteína de baja densidad. Una forma importante en la cual la coenzima Q10 reduce la progresión de la enfermedad cardiovascular. Esto es simplemente un detalle de múltiples, ¿no? Por acá les quería mostrar esto un minutico. Este es un paper mío que continúa en revisión. Su proceso largo, están de vacaciones los revisores. Esto es para un journal en particular. No debo mencionar ahora cuál. Pues se supone que es un proceso todo secreto, se llama la paradoja oncogénica, toxinas mitocondriales y el rol crítico del complejo B en la fosforilación oxidativa. Y lo que dice, básicamente, presta atención un minuto, es que todos los miembros de la familia de la vitamina B, los coenzimas, le llaman coenzimas B, son absolutamente indispensables para la maquinaria metabólica de la célula, actuando como cofactores de enzimas respiratorias clave dentro de la mitocondria misma. Desde una perspectiva ultraestructural, dice mi paper, la integridad mitocondrial está también comprometida por deficiencias dietarias crónicas de los micronutrientes de esta familia. ¿Okay? O sea, la fosforilación oxidativa es llevada a cabo por medio de la cadena transportadora de electrones que se compromete severamente por la avitaminosis. Escúchate otra vez. Avitaminosis, la falta crónica de micronutrientes, típica, así, completamente endémica en la sociedad, las sociedades urbanas, ¿right? Compromete severamente la cadena transportadora de electrones. ¿Right? Vamos otra vez. La cadena transportadora de electrones, la respiración celular, se ve severamente comprometida por la avitaminosis, que además se acentúa por un daño acumulativo de venenos respiratorios. Por ejemplo, medicamentos muy comunes como acetaminofén, tamoxifeno, 2,4-dinitrofenol, estatinas, ibuprofeno, diclofenaco, pirina, etc. Todo esto daña la cadena respiratoria. Mucho. Piensa en lo que tú tomas. Mucho, qué sé yo, muchos antibióticos son de hecho,
directamente toxinas mitocondriales. Y también, bueno, sustancias de la industria como rotenona, cianuro, monóxido de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. Y termina diciendo, esto es parte del abstract, es el inicio, dice, los efectos patológicos de la malnutrición, ojo que no es desnutrición, muchos de los presentes están simultáneamente obesos y malnutridos a la vez. Estos efectos patológicos de la malnutrición se acentúan cuando la persona tiene lo que se llama case mutations, hay mutaciones puntiformes de los genes que codifican para enzimas dependientes de vitaminas. Hemos hablado antes del MTHFR y otras cosas, ¿no? Así que bueno, la cosa, como ven, es compleja. Hay una razón por la cual no lo hemos resuelto fácil, ¿no? Más allá de que hay muchas manos negras por ahí en el medio y que la industria, Big Pharma, etcétera, la industria de la salud es la industria de la enfermedad en el fondo. O sea, se los dice un enamorado de la medicina contemporánea y un historiador de las ciencias. ¿Qué año sale? El próximo libro que sale de nuestra plataforma Science to the People es un libro de historia de la medicina, un libraco así, con lo cual yo sé de lo que estoy hablando, porque he estudiado concienzudamente la historia de la medicina y en particular sé de cerca, por trabajos míos anteriores de muchacho, el inmenso impacto positivo que la medicina contemporánea ha tenido en la salud humana. Habiendo dicho esto, hasta ahí los aplausos, faltan críticas. Entonces la crítica es esta. Bueno, muchísimos ensayos clínicos en los últimos 40 años confirman que la suplementación con vitaminas y coenzima Q10 y otros factores es muy útil en la prevención y tratamiento de muchos aspectos de las enfermedades cardiovasculares, como la insuficiencia cardíaca congestiva, la hipertensión, que dijimos que es eh, su causa primaria son las mitocondrias lastimadas, y la cardiopatía isquémica, así como también las arritmias cardíacas. Por eso recordaba la frase, que esto es parte de un libro nuestro, al principio metabólica, to breathe or not to breathe, that is the question. Como la frase, por supuesto, de Hamlet en la obra de Shakespeare, to be or not to be. Bueno, to breathe or not to breathe, respirar o no respirar, esa es la cuestión. Porque si tu cuerpo padece crónicamente avitaminosis y otros muchos problemas y declina la capacidad circulatoria, etcétera, etcétera, no están pudiendo respirar tus células. Y las células se defienden de ello adoptando un nuevo paradigma que está inscrito en ella, que es la fermentación. Bueno, era un poco compleja esa parte, ya la pasamos, es el primer punto. Entonces, ahora la clave nuestra es el error, el foco debe estar en el error más flagrante de las ciencias médicas de hoy, que es la hipótesis lipídica. Si lo analizamos, es por un largo margen, el más dañino error es precisamente este. Porque la hipótesis lipídica, que lo que dice simplemente es, ok, las arterias se tapan y la gente termina muriendo porque comen mucha grasa, comida con mucha grasa. Con lo cual, entonces, yo le llamo lipofobia a esto, ¿no? Venimos hablando hace 2 décadas de esto, ¿no? Públicamente, quiero decir. La lipofobia, el horror a las grasas es un profundo error, porque nos ha privado de un montón de factores muy importantes. Por ejemplo, si yo tengo una dieta desprovista de grasa, hay nutrientes, hay un grupo de nutrientes liposolubles de crítica importancia para el funcionamiento, yo le llamo DECA, al grupo DECA, D-E-K-A, o sea, vitamina D, vitamina E, vitamina K y vitamina A, DECA, todo mayúscula, que no puedes absorber. Entonces la gente tiene niveles raquíticos de vitamina D, básicamente pues no come grasa suficiente y tienes montones de problemas inmunológicos hasta problemas cerebrales. O sea, la vitaminosis crónica D, con D de dedo, es uno de los causantes, de los causantes de Alzheimer directamente. Bueno, y otras muchas cosas, por supuesto de cáncer y infarto y todo el rollo. O sea que este es el peor error, el que más daño ha causado. Porque además permite, ya que la hipótesis lipídica, si la aceptamos, la consecuencia lógica de esto es que tengo que bajar las grasas, lamentablemente sustituirles por aceites poliinsaturados baratos, que son un profundo daño, pero además permite, lógicamente, como consecuencia, que se admita el uso de las estatinas, que han hecho un cero efecto las estatinas en bajar la mortalidad. Cero. ¿Vale? Es obvio. Y de acá yo lo he explicado ya en nuestro libro I Love My Heart, y hay una componente acá sí, ha habido ocultamiento, ha habido manejo de la información, tratando de mostrar, como el público no sabe de estadísticas, el público no sabe de ciencia, no sabe interpretar un paper y no distingue entre riesgo relativo y riesgo absoluto, mind you,
básicamente presentaron Lipitor, por ejemplo. Lipitor fue presentado como una cosa que impedía, bajaba 25% la probabilidad de tener infarto. Y eso es completamente falso. Y como obviamente, epidemiológicamente estamos ya claros. Así que, como les he dicho muchas veces, la estrategia más inmediata y productiva para mejorar el ratio omega 3, omega 6 es dejar de consumir omega 6. Lo primero que tienes que hacer es dejar de consumir estas porquerías, porque producen un daño así. En algunos casos es irreparable, pero te va a tomar meses cambiar el contenido interno de las membranas. Esto no es lo que tienes en el intestino, en el estómago, en la sangre. Esto es lo que ha pasado a ser parte estructural de tus membranas. Las grasas incorrectas tienen muchos problemas. Lo hemos establecido arriba antes de que por lo menos un centenar de personas llegara, al llamado ahora, las 400 personas, que un aspecto fundamental de la función mitocondrial es la presencia de oxígeno interno en el tejido, la presión tisular, o sea, la presión parcial de oxígeno en los tejidos, para funcionar como aceptor final de los electrones. Sin esto estamos pero reverendamente fastidiados. O sea, dejen de tomar los aceiticos estos, ya eso empieza a mejorar el asunto. Entonces, haciéndonos amigos de las grasas, como hemos explicado 500 veces. Mi compadre Nutrillermo está haciendo ahora de hecho, un curso, una formación de nutrición moderna. Y hay múltiples personas sólidas, bien formadas y con un criterio y con la honestidad intelectual suficiente, tienen esta información. Yo no me quiero dedicar a eso, no tengo más tiempo, por eso abdiqué de la cuestión nutricional en el último seminario que hicimos, pero esto es un hecho que puedes resolver así, sin problema. Dice mi nota, los nutrientes esenciales, tanto hidrosolubles como liposolubles, y la coenzima Q10, insisto, desempeñan un papel crítico al proteger las membranas mitocondriales y la información misma dentro de las mitocondrias, el ADN mitocondrial, del ataque de las especies reactivas del oxígeno. ¿No? Especies reactivas del oxígeno. Esto es un problema. La vida no puede existir sin oxidación. Right? Siempre tiene que haber un grado de oxidación, pero es un balance que se llama redox. Redox quiere decir reducción, oxidación. Yo digo, it takes two to redox, ¿no? Hay una frase que, en inglés que es, it takes two to tango, hace falta dos para el tango. Pero hace falta dos para el redox también. Siempre que una molécula se oxida, otra se tiene que reducir, right? Y al revés. Oxidación y reducción es simplemente tomar un electrón o perder un electrón. Ganar un electrón o perder un electrón. No lo compliquen, es fácil. Pero la respiración, que es innegociable, si no respiras te mueres en minutos, siempre produce un leakage, siempre produce un poquitico de oxidación excesiva, y estos radicales libres, como se llaman también, las especies reactivas del oxígeno, el oxígeno simple, el peróxido de hidrógeno, etc. El radical hidroxilo, son dañinas para las estructuras celulares, incluyendo el material nuclear, o sea, el material genético, en este caso de las mitocondrias. Yo no sé si tú sabes que cuando las mitocondrias se juntaron hace muchos cientos de millones de años con células más grandes, eucariontes, hubo una alianza ancestral, esto se conoce como la teoría endosimbiótica, y las mitocondrias cedieron todos los genes que no tenían que ver con la respiración, se los cedieron al núcleo de la célula madre. Entonces el núcleo asumió esos genes, un proceso fascinante de transferencia, la célula grandota, no, célula madre en el sentido no de stem cells, sino la célula captadora, ¿no? Que se había tragado 10 o 12 mitocondrias, una gran celulota con núcleo, con todo lo que conocemos, tomó los genes de las mitocondrias se quedaron, redujeron su complejidad, descargaron la complejidad genética y se quedaron con un puñado de genes y codifican para proteínas específicas de la respiración celular. ¿Right? Esto es fascinante, aunque me estoy yendo un poquito al demonio. Bueno, fíjense esto que interesante. It's the truth. Observen esto, porque hay dos tablas, esta tabla y esta otra tabla. A ver si ven ustedes alguna una cosa acá que esté reiterada. Estos son medicamentos que son toxinas mitocondriales. Esto está sacado de mi paper, que está sin publicar todavía, y es una corta lista. Hay otras muchas sustancias que no reconocerían ustedes o que son raras. Si un paciente está tomando, reconoce, pero usualmente conocen el nombre de la droga, perdón, el nombre comercial y no el nombre de la sustancia, entonces no les va a significar nada. Esto es una cuarta parte de la lista. Vamos acá, ¿eh? Medicamentos que son venenos mitocondriales, toxinas mitocondriales. Lovastatina, simvastatina, serivastatina. ¿Qué se parece esto?
Ibuprofeno, aspirina, paracetamol, amiodarona, fenofibrato, tamoxifeno, etc. Right? Está clarísimo, ¿eh? Vamos a ver esta otra lista. Estos son 10 clases, grupos de sustancias, no sustancias individuales, clases de sustancias, de medicamentos que agotan la coenzima Q10. Agotan la ubiquinona, sin la cual no anda la cadena respiratoria. Estatinas, right? Betabloqueantes, hipoglucemiantes como que sea la fenformina, que ya está fuera del mercado, anticonceptivos orales, antidepresivos tricíclicos, familiar, estimulantes adrenérgicos, diuréticos, antipsicóticos y, por supuesto, la mitad de todos los medicamentos quimioterapéuticos, si no el 75%, son venenos mitocondriales también. ¿Okay? ¡Auch! Imagínense el efecto a largo plazo. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque esto es mucho más complejo y más grave de lo que les estoy diciendo, pero el factor común que en la conferencia de hoy tenemos que explicar o dilucidar es que las estatinas que no resuelven nada, no han bajado nada la mortalidad por enfermedad cardiovascular, son destructoras de las mitocondrias. O sea que es peor la cosa, en particular cuando hay falla cardíaca congestiva. La persona tiene las mitocondrias del músculo cardíaco, del miocardio, tienen menos capacidad contráctil y eso empeora aún más las cosas. Es descabellado. ¿Okay? Entienden la circunstancia en la que estamos. Ahora, entiendan también a sus médicos que tienen una constricción muy particular. Los médicos que están honradamente trabajando en el sistema, una, no conocen mayormente estas cuestiones y dos, están obligados, según las normas vigentes, están obligados a recomendar estatinas. Si llega a haber un problema y un paciente tiene una descompensación cardíaca o se muere de infarto y la familia dice, pero el médico no le mandó estatinas, puede perfectamente una persona de ese grupo, el paciente o sus familiares, venir y hacer un complaint, un lawsuit, como se dice, una demanda por mala praxis al médico. Porque el médico no le dio las drogas du jour, ¿no? lo que se supone que debe dar, lo que el consenso de la práctica de la profesión te obligan al fondo a dar. O sea que hay un problema ahí, perfecto, ¿no? Es una especie de tormenta perfecta. Okay, estamos claros. Entonces, en el fondo, el rollo acá, el error fundamental, y ya sé que mucha gente me va a preguntar, ok, si no tomo estatinas, ¿cómo bajo el colesterol? Tienes que empezar, sentarte y ver esta conferencia entera otra vez. El colesterol no es el problema. Hay otras comunicaciones de nuestro grupo que ya hemos lanzado sobre esta cuestión, la falacia del colesterol. El colesterol es una molécula espectacular que necesitamos en grandes cantidades, de hecho, porque si no, no funciona ni el cerebro, ni los músculos, ni nada, ¿no? Good. So, el foco de tu estrategia, vamos cerrando el círculo, debe ser mantener una muy alta densidad nutricional. El foco de tu estrategia debe ser mantener una muy alta densidad nutricional. Y por densidad nutricional me refiero a un concepto muy particular. Este video no es nuevo, les voy a compartir un videito ahora que tiene como 5 años, porque nunca lo vi en términos de la enseñanza clásica de nutrición, pero esto es realmente importante. Y el concepto es muy sencillo, bueno, vamos a ver el video primero y después vemos que si me quedó algo que yo expresaría mejor hoy día. Vamos a ver el video de una. And go. Escucha. Es el momento de esclarecer el término que usamos antes como densidad nutricional. Densidad nutricional se refiere a densidad micronutricional, más exactamente, es decir, cuál es la proporción de micronutrientes, nutrientes esenciales, vitaminas, oligoelementos, aminoácidos esenciales, etcétera, ácidos grasos, nuevamente esenciales, en términos de la distribución total calórica que un alimento aporta. En ese espectro que nos atrevemos a postular, tenemos las dos puntas, los dos polos del continuum nutricional. Tenemos básicamente el azúcar en una punta, que es puras calorías en el sentido bioenergético del término, nada más que azúcar, simplemente sirve a los propósitos energéticos del organismo. Y en este otro extremo, el que nos atrevemos a postular como el más densamente rico en micronutrientes, que es la yema de huevo. No lo rompo por razones higiénicas, pero es la yema, no el huevo entero. La clara es albúmina y agua, tiene baja densidad relativo a otros alimentos, por ejemplo la yema.
Así que esto es como, por supuesto, ahora vamos a ver por qué siempre hay un elemento que no es de micronutricional, sino es un elemento calórico implícito. Está muy debatido lo de las calorías, pero en términos bioenergéticos, el que no le guste se puede ir a otro lado y leer de nuevo, estudiar un poco, porque lo que tenemos está bien establecido en términos estrictamente científicos bioenergéticos, la cuestión de las calorías. Es un mal recurso para nutricionalmente, desde la profesión de la nutrición, contar las calorías. Es un asunto, es un pobre abordaje que durante décadas nos dio pobres resultados. Pero mantengamos el análisis libres de prejuicios, entendamos a dónde vamos con esto. Tengo por un lado entonces un alimento, calorías huecas, es decir, un alimento X puede ser básicamente un polisacárido como la papa. La papa es esencialmente almidón, básicamente, un poquito de fibra y agua también. Este es un alimento realmente pobre, pero un cultivo muy fuerte. Esto salvó a Europa de la hambruna. Se puede decir que la papa, importada de las Américas, del Nuevo Mundo, fue el cultivo que salvó a la civilización occidental de las heladas y las hambrunas. El punto es que podemos entonces tener, dado que ya habíamos establecido antes, y a mi lado quedan vestigios de esa comunicación, que mientras menos calorías, más baja la tasa metabólica y más larga la existencia. Esta es la hipótesis de la restricción calórica. Lo que tenemos entonces es, bueno, ¿qué comemos? Dado que igual hay que comer, porque no podemos vivir sin los micronutrientes, la vida es insostenible sin las vitaminas, aminoácidos, oligoelementos y ciertos ácidos grasos que las sostienen, que fabrican las enzimas, las coenzimas respiratorias, etc. Entonces la cuestión es, ok, ¿cómo selecciono los alimentos que están en el plato para que tengan la mayor densidad micronutricional relativo y el menor monto calórico por unidad de peso? Bueno, en ese espectro nutricional tenemos la yema de huevo, el alimento más denso en términos micronutricionales, y el azúcar mismo, o la papa, el más, digamos, siendo el almidón, por ejemplo, siendo las calorías más huecas. Por supuesto, las bebidas de agua con azúcar, no tengo ni que nombrar a qué me refiero, están en el extremo del peor alimento posible. Son pura energía contenida, puros carbohidratos simples y ningún micronutriente, ¿no? Así que bueno, en el medio está esto. ¿Y qué es este alimento que está acá? Es un alimento X que tiene una densidad nutricional, digamos, mejor que la del azúcar, pero peor que la de la yema del huevo. Y ahí entonces ustedes pueden completar visualmente, solamente para la idea, cuál es en la escala, dónde se ubica, cómo califica un alimento cualquiera, le hace brócoli o le hace carne o lo que fuere, una fruta o lo que sea, dentro de la escala de densidad micronutricional, ¿no? Ese es un abordaje. La razón por la que hablamos, y es lícito hablar de aporte calórico en el contexto de la nutrición, si bien dijimos que es un mal abordaje contar calorías y armar dietas sobre la base del aporte calórico, calculado con la formulita, etc., la voy a escribir un minutico y voy a esclarecer cuáles son estos grupos que nos permiten hablar de esto, ¿no? ¿Qué representan estos garabatos? Bueno, el primero, pi, por supuesto, por convención, como la palabra es P, en este contexto, este símbolo pi representa proteínas. Estos son los carbohidratos, cuya fórmula general, y esto es relevante en la discusión de la densidad energética, esta vez, de los alimentos. Ahora hay algo que decir a los montañistas y a los nadadores, etc. Es siempre la fórmula general de los carbohidratos, por eso se llaman así, es una molécula, un átomo de carbono asociado a una molécula de agua con n número de ambos. Es decir, si n es 4, tenemos un carbohidrato formado por 4 átomos de carbono y 4 moléculas de agua asociados siempre a esto. Por eso carbohidratos. Y en definitiva, este simbolito que hemos propuesto acá, que remeda la simetría de esto, es un triacilglicerol o triglicéridos. Esto es básicamente el esqueleto mismo de los ácidos grasos, entonces proteínas, hidratos de carbono y grasas. Y esto es así, bueno, porque tenemos, es esta la estructura, vamos a decir, central de las grasas, de los ácidos grasos, y finalmente estas cadenas que llamamos residuos o radicales R1, R2, R3. Y esto forman los triacilgliceroles. Así tenemos proteínas, carbohidratos y grasas. La cuestión es que todas estas, la razón por la que nos permitimos, sin explicarlo antes, hablar libremente de aporte calórico es porque todas estas sustancias pueden ser convertidas en energía, en definitiva, puede usarse justamente, por supuesto, los carbohidratos, con el ciclo de Krebs, etcétera, la glucosa, en definitiva,
Los ácidos grasos pueden usarse en lo que se llama síntesis de novo de la glucosa o gluconeogénesis, que ocurre en el hígado. Las proteínas pueden ser degradadas para volver a meterse en esta rueda, en este molino metabólico que produce, en definitiva, los metabolitos que necesitamos, y en particular en esta particular discusión, los precursores de lo que en definitiva es la energía. Tirar moléculas al fuego de la vida, al fuego vital, al horno mitocondrial, ¿no? En definitiva. Así que esto es lo que nos permite hablar de esta manera así un poquito digamos, general, donde se interconvierten estas sustancias, entendiendo que las proteínas y los ácidos grasos tienen una función estructural también. Sirven para armar estructuras especiales dentro del organismo que cumplen una función, un rol no energético. Y los carbohidratos esencialmente es energético. Así que bueno. Ok, bueno, ahí ya ya se rebasa esto, me estoy yendo de tema. Lo que les quería mostrar es, siguiendo la fórmula de los carbohidratos, CH2ON, o sea, a N cantidad de átomos de carbono corresponden N cantidades de moléculas de agua. Fórmula de la glucosa que acabo de escribir acá es C6H12O6. Y si se dan cuenta, cumple perfectamente la razón o ratio del número de carbonos, etc., ¿no? Ok, me dan ganas de seguir todo esto que es muy fascinante, pero no vamos a perder tiempo. Después, si quieren, miren el video que está en YouTube. Se llama Densidad Nutricional. Pueden verlo hasta el final. All right. ¿Qué más tenemos acá? Yendo entonces a la acción, si en particular si ya tienes un problema, si ya algunos familiares tienen un rollo que ya está declarado, etcétera, si ya han tenido un problema, en particular tras un infarto, un stent o todo esto, hay 4 acciones, decíamos, y vamos cerrando nuestra comunicación, 4 acciones para no ser parte de las estadísticas. Es un concepto que te sugiero que tengas cerca del corazón, porque es una de las primeras cosas que me enseñó mi maestro: que no te agarren las leyes generales. ¿El qué? Bueno, las leyes generales, tus acciones, si tú tienes una vida sistemáticamente hecha de modo consciente, hay muchas cosas que no te van a pasar. ¿Qué te pasan cuando uno está operando mecánicamente? A las personas que viven mecánicamente les pasan cosas típicas de la mecanicidad. Entonces, bueno, esto es todo un asunto más esotérico. Otro día quizás podemos hablarlo más a fondo, a un petit comité, pero aquí van 4 acciones para no ser parte de las estadísticas. Si ya has sufrido un infarto o tienes falla cardíaca congestiva, debes tomar vitaminas hidrosolubles y abandonar totalmente los carbohidratos refinados. Oh, by the way, 3 de cada 4 personas que padecen enfermedad arterial oclusiva se enteran en el momento que se están infartando. Y por supuesto muchas veces no hacen el cuento. Informa por favor a tu médico sobre tu intención de tomar vitaminas esenciales en altas dosis. No hagas esto disparatadamente. Por supuesto, tienes que encontrar. El problema acá, el conundrum de acá, es que el grueso de los médicos no entiende una palabra de esto, lamentablemente. Y todos creen que las vitaminas. De hecho, gente que yo he contratado, expertos, no médicos, incluso bioquímicos y farmacólogos, expertos. Estoy hablando de personas además que yo genuinamente respeto y de las que he aprendido muchísimo. Uno de mis trucos es yo me pego, contrato a gente que sabe mucho más que yo y en el trabajo voy aprendiendo, ¿no? En cada vertical, si contratas a un súper especialista y compartes con él, wow, con él o con ella aprendes un montón, y tengo mentoras y mentores que estos años me han ayudado a llegar a donde estoy, ¿no? Pero esta persona, estoy hablando de un PhD en bioquímica de la Universidad de Tübingen, una persona de extraordinario nivel intelectual. Pues no, pero las vitaminas son elementos traza, un poquitico, con un poquitico tienes. No, Necator americano. Wrong. De hecho, esto se basa en un principio que los médicos recuerden, googleen después, la ley de acción de masas, the law of mass action. Hace falta inundar el sistema de micronutrientes. Y si tu médico no sabe esto es para personas que no somos médicos, para personas que son pacientes, múdate de médico. ¿Okay? Yo aconsejo siempre, haz lo que dice tu médico. Tu maestro de Kung Fu, tu sacerdote, o tu mulá, o tu rabino, siempre haz lo que te diga tu médico. Y si no te gusta, lo que tienes que hacer es mudarte de consultorio, pero no desoigas a tu médico. All right, good. Si tienes falla cardíaca congestiva, es muy común, y los signos son varios: se hinchan los pies, que sí, esto está muy bien desarrollado en nuestro libro I Love My Heart.
debes tomar grandes dosis de Q10 aun si estás bajo anticoagulantes. Consulta a tu médico sobre cómo incrementar las dosis de heparina a la vez. ¿Right? Hay que subir las dos cosas. Goody. Eliminar tu grasa visceral y elevar la de hidroepiandrosterona. La testosterona es crítico para proteger el corazón. Esto está clarísimo, está muy bien resuelto ya. Consulta a tu médico sobre cómo reponer tus hormonas naturales, tus hormonas que son tuyas de tu propiedad y vienen declinando. Bueno, debe ser muy prudente finalmente con el ejercicio y la exposición al frío. Escucha esto, debes ser muy prudente con el ejercicio y la exposición al frío. De hecho, la mayor cantidad de infartos registrados epidemiológicamente se produce cuando hay temporales fríos, frentes fríos o en las mañanas de los lunes de invierno. ¿Ok? Pero esto no es un debate, ¿eh? Esto se sabe hace mucho, en las mañanas de los lunes de invierno. También, bueno, cuando hay temporales y frentes fríos, esto está establecido, es un hecho muy particular. ¿Por qué? Bueno, porque hay un súbito espasmo de los vasos, etc. Así que, y te sugiero finalmente incorporarte al programa que se llama Protocolo de Restauración Vascular para aplicar la técnica del ejercicio mínimo efectivo. Esta es una técnica muy importante. Les voy a pasar un minuto, que el equipo me pasó un link. Estas cuestiones que decimos para quien quiere aplicar el protocolo de restauración vascular no es a mansalva lo mismo para toda la humanidad. Antes bien, muy por el contrario, necesitamos entender a qué subgrupo humano perteneces. Para los propósitos de este protocolo de restauración vascular, específicamente de los vasos, esto es para la enfermedad arterial oclusiva. Entonces, si hay otras patologías como arritmias, eso, el protocolo no se ocupa de eso. Si bien tienden a resolverse todas estas cosas espontáneamente, cuando haces bien las cosas de base. Les voy a pasar acá, por favor, fíjense un minuto en el chat. Ahí está, ahí está. Abran este enlace, por favor. Llenen este formulario que básicamente les dice a nuestro equipo a qué grupo perteneces. Hay varios grupos diferentes y el protocolo de restauración vascular se explica y se aplica. Va a empezar ahora en una semana más el programa. Se aplica en función de quién eres dentro del contexto de los grupos humanos. O sea, no es un talle sirve para todos, sino que hay importantes diferencias y relevantes aplicaciones en función de si estás en un grupo u otro. También tiene que estar muy claro esto. Así que fíjate, llena ese formulario y nuestro equipo te va a ubicar, te va a decir, y de paso te va a decir, si tomas el programa, el protocolo de restauración vascular, qué día, fecha y hora te toca, porque los grupos tienen diferentes fechas y todo esto, y no se mezclan. No es una conveniencia de horario. Si no te conviene el horario de tu grupo, I'm sorry, pero no podemos hacer nada, porque salvo que haya otro grupo de tu mismo subfenotipo, porque necesitamos tener conciencia de qué necesita cada subgrupo. No es lo mismo, como dicen en Cuba, una cosa es con guitarra y otra con guayaba en barra. Entonces, no es lo mismo una joven delgada y que tiene menstruaciones abundantes y con complicaciones de ovario poliquístico que un señor mayor con la próstata inflamada y que tiene 34 de cintura. Son cosas diferentes las que hay que hacer. Bien. Good. Ábrelo, así te queda después. Ya abre el enlace que te mandé en el chat y ya te queda ahí, lo miras después. Una notica al paso sobre coenzima Q10. Da lo mismo ubiquinona que ubiquinol, ¿ok? Lo más importante es que los suplementos de ubiquinona deben ser disueltos en caldo caliente o té caliente al tomarlos, ya que se cristalizan cuando bajan de 46 grados centígrados. O sea, que no pierdas dinero. Esto es una cosa esencial, que los practicantes del arte médico mucho no conocen porque no tienen experiencia como nosotros de fabricar cosas y entender cómo reaccionan los diferentes materiales en diferentes condiciones físico-químicas. Tiene que estar no en polvo, la coenzima Q10 no sirve en polvo, porque se cristaliza, tiene que ser en emulsiones de aceite, que son como un aceite grueso rojo, así que rojo ladrillo, y tiene que disolverlas y subir la temperatura. Es posible que tú tomes disuelto la coenzima Q10 sin quemarte los labios, pero por encima de 46, 47 grados. Y eso hace que eso aumenta su absorción 80 y pico de %. Si no estás tirando el dinero a la basura. ¿Okay? Bueno, resumiendo, ya nos vamos. Recuerden las 3 verdades desconocidas. Recuerden entonces que tenemos un error fundamental y recuerden en definitiva que si no tomamos acción,
nueva, novedosa, vamos a tener los mismos resultados del resto de la humanidad. Por supuesto, son pésimos resultados, la primera causa de muerte, por casi el doble de muertes por cáncer. El protocolo de restauración vascular arranca en una semana, viene incluido con él el libro I Love My Heart, protocolos nutracéuticos y de entrenamiento para prevenir la enfermedad. Esto es crítico para todo el mundo, estamos enfrascados en que todo el mundo conozca y entienda esto, porque la verdad que es un asunto muy importante. Parte de nuestro objetivo es esencialmente salvar 1 millón de vidas antes de que termine esta década, ¿no? Es una cosa importante. Por supuesto, no lo hacemos solos, lo hacemos por interpósita vía, entrenando un montón de personal de salud, hemos hecho un montón de programas de formación superior. Ahora en el enlace, porfi, para el protocolo de restauración vascular, ven lo que implica, cómo se accede a ello, y hable con nuestro equipo para facilitarles el acceso al programa, que la verdad es fantástico. Estoy muy orgulloso de ese programa. Bien, mis amigos, tomemos un recesito ahora, muévanse, ¿sí? Right, caminen y vamos a ver algunas preguntas. En la medida en que estén las preguntas bien conformadas, para los nuevos, no respondemos preguntas que no tengan sujeto, predicado, que no estén bien claras. Lo que se sabe no se pregunta, right? Y además traten de ir al meollo de la cuestión. Voy a tratar de responder las preguntas que alcance con el tiempo. Está apretado el tiempo y bueno, para beneficio de todos. Allá va eso. Nos vemos en unos minutos.